Tabasco, en colaboración con la Comisión de Igualdad de Género, la Comisión de Ética Profesional, el Colectivo Esmeralda Tabasco y el Consejo de la Abogacía del Estado de Tabasco. Es para mí un honor y una gran alegría darle la más cordial bienvenida a este gran evento. Me presento, soy la licenciada Mari Carmen Jiménez, soy la maestra de ceremonia y presentadora de este conversatorio. Recordemos que en un mundo donde las desigualdades de género siguen marcando la vida de millones, la justicia penal no es ajena a este reto. Hoy en este espacio, en el Centro de Especialización Judicial del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, reunimos a expertas, activistas, funcionistas y académicas para debatir cómo transformar nuestro sistema de justicia para que sea más justo, inclusivo y sensible a estas realidades. No se trata de favorecer a un grupo, sino de garantizar que todos y todos tengan acceso a la verdad, la reparación y la equidad. Sin más preámbulos, damos inicio a este importante conversatorio. Gracias. Bueno, contamos con la presencia de la doctora Anabel Chumacero Corral, directora del Centro de Especialización Judicial del Tribunal Superior de Justicia Tabasco. También contamos con la presencia del licenciado Alberto Alejandro Medina Villarreal, presidente del capítulo Tabasco de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados. También tenemos a la ponente maestra Mirelba Yasmín Crespo Gómez, coordinadora de reconocimiento de cadáveres y trabajo social de la Fiscalía General del Estado. A la maestra Edith Guadalupe Magaña Hernández, vocera, presidenta del Colectivo Esmeralda y controladora de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tabasco. Al doctor Jorge Guadalupe Jiménez López, presidente del Consejo de la Abogacía del Estado de Tabasco. Bienvenidos. Bueno, a continuación vamos a tener pues un mensaje de bienvenida con la intervención del licenciado Alberto Alejandro Medina Villarreal, presidente del capítulo Tabasco de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados. Muy buenos días a todas y a todos. Es un honor darles la más cordial bienvenida en nombre de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, capítulo Tabasco, a este conversatorio que tendremos el día de hoy, que se va a realizar de manera conjunta con el Centro de Especialización Judicial del Tribunal, el Consejo de la Abogacía del Estado de Tabasco y el Colectivo Esmeralda. Agradezco de manera muy especial a la doctora Anabel Chumacero Corral, directora del Centro de Especialización Judicial, por su permanente apoyo a la formación de la abogacía tabasqueña, al doctor Jorge Guadalupe Jiménez López, representante del Consejo de la Abogacía del Estado de Tabasco, por su acompañamiento institucional, y a la maestra Edith Guadalupe Magaña Hernández, vocera presidenta del Colectivo Esmeralda, por su compromiso con los derechos humanos y la igualdad de género. Muchas gracias. Esta sesión forma parte de un esfuerzo continuo que a lo largo del año hemos construido entre distintas instituciones y profesionales comprometidos con el fortalecimiento de la práctica jurídica. Hoy en este conversatorio cerramos el ciclo 2025, reafirmando nuestra convicción de que la excelencia profesional requiere actualización constante, responsabilidad ética y sensibilidad frente a quienes acuden a nosotros en busca de justicia. El tema que nos convoca, la justicia penal con perspectiva de género, refleja precisamente esa responsabilidad. Agradezco profundamente a la maestra Mirelba Yasmín Crespo Gómez por compartirnos su experiencia. Su presencia nos recuerda que la perspectiva de género en materia penal es una obligación jurídica y constitucional, indispensable para garantizar procesos más justos y decisiones verdaderamente protectoras de los derechos. A todas y todos, mi reconocimiento. Su asistencia demuestra el compromiso de esta comunidad con una abogacía más preparada, más consciente y más cercana a las realidades
que exige el ejercicio profesional. Sean todas y todos bienvenidos. Deseo que este conversatorio sea provechoso y que constituya un cierre significativo para este año de trabajo colaborativo. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, también tenemos la intervención por parte de la doctora Anabel Chumacero Corral, directora del Centro de Especialización Judicial del Tribunal Superior de Justicia de Tabasco. Muy buenos días a todas y a todos. Es un honor para mí darles la bienvenida a su espacio, el Centro de Especialización Judicial, de parte del magistrado presidente Carlos Efraín Reséndez Bocanegra. Agradezco muchísimo, lo voy a decir, es mi amiga, la licenciada Edith Magaña, el que sepas que cuentas con este centro para el desarrollo de todas las actividades académicas. Confío y confiamos mucho en ti, en tu capacidad, en tu profesionalismo, y sé que todo lo que tú aportes a este centro es para el bien de la educación. También me honra contar con la presencia del Presidium, sobre todo con el doctor Jorge Guadalupe, quien es también ya amigo de hace muchísimo tiempo, más de 14 años que tengo de conocerlo, porque él estuvo mucho tiempo aquí en el Poder Judicial, así que trabajar con él, con la experiencia, con su capacidad y su profesionalismo, evidentemente abona al crecimiento de las personas que acuden a este centro. Alejandro, muchísimas gracias, igual me honra que nos acompañes, doctora, muchísimas gracias, estoy segura que será de mucho provecho la plática del día de hoy, este conversatorio que trae un tema que sin duda alguna, es importante decirlo, no es una moda, es una obligación ética y profesional que todos tengamos el tiempo de abordarlo, y no solo eso, sino de realizarlo. No se trata nada más de conocer, sino de actuar, a partir de las 24 horas, los 365 días del año, todo nuestro actuar realizarlo con siempre una perspectiva de género que procure la igualdad y deje de normalizar acciones que evidentemente no la garantizan. Y bueno, a propósito de eso, necesito o deseo aprovechar el momento para invitarlos a los posgrados que estamos socializando ahorita en el proceso de inscripción. Son 5 posgrados, y es importante, hablando del tema de la perspectiva, que quede claro que el Poder Judicial, que se encargaba de la exclusividad, de solamente atender y beneficiar a unos tantos, ya se acabó. Ahora hay una visión donde se democratiza la educación, y democratizar la educación es abrir la puerta a todos. Ya esos juzgados, esos momentos en los que había el señor feudal y que solamente se atendían a unas personas, ya se acabaron. La educación es un derecho público, y el derecho público lo honramos en el Centro de Especialización de Justicia a través del tribunal que preside el magistrado Reséndez Bocanegra. Entonces, esa es la razón, entre otras, de fundamentos legales, como el hecho de que nuestro reglamento y también la convocatoria fue autorizada por un órgano con competencia para hacerlo. Entonces, no hay duda de que a través de acciones el Poder Judicial se suma a la importancia de abrirle la puerta a todos y a todas para democratizar la educación. ¿Cuáles son esos 5 posgrados que nosotros estamos promoviendo en este momento? Son 2 especialidades, 2 maestrías y un doctorado. Las especialidades son especialidad en justicia para adolescentes, especialidad en laboral. La maestría son maestría en mecanismos de solución de controversias, y la maestría en Derecho Judicial. Y el doctorado que estamos manejando es el doctorado en Derecho Judicial. Hay becas del 50, del 40 y del 30%, con horarios bastante accesibles y funcionales, sobre todo muy visualizado a las personas que trabajan, y se complica muchas veces. No es que no queramos seguirnos preparando, no tenemos el tiempo suficiente. Entonces, para no agotarles más el tiempo en los detalles relacionados con el posgrado, pues les reitero que el Centro de Especialización Judicial está a sus órdenes y al alcance de la educación para todos ustedes. Gracias. Muchas gracias, doctora Anabel, por ese hermoso conocimiento que usted viene a impartir con todos nosotros. Bueno, ahorita pues pasamos a la toma de fotografía oficial. Sí, ¿de qué?
Sí, lo que pasa es que también entendemos el tiempo de cada una y de cada uno, y entonces de repente se nos van, ¿no? Entonces, hasta que ya. Muy bien, de este lado, por favor. Una, dos. Muchas gracias. No, ahora sí, ya que tomamos la gran fotografía que nos va a quedar de recuerdo, ¿verdad? Bueno, vamos a tener a continuación la presentación de nuestra ponente. Ella es la maestra Mirelva Yasmín Crespo Gómez, coordinadora de reconocimiento de cadáveres y trabajo social de la Fiscalía General del Estado. Por parte de la maestra Edith Guadalupe Magaña, vocera, presidenta del colectivo Esmeralda, contralora de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado. Gracias. Buenos días a todas y a todos. Antes que nada, muchísimas gracias, Anabel, porque efectivamente el camino nos ha llevado a ir, pues esta amistad haciéndola todavía más fuerte. Yo he seguido tu trayectoria desde hace muchísimos años, desde el tema del sistema de justicia penal. Sé de tu trabajo, sé de tu profesión, sé de qué forma has abonado también a esto que nosotras trabajamos desde Colectivo Esmeralda, y justo es la igualdad y la equidad, ¿no? En una sociedad un poco más justa, en donde mujeres y hombres tengamos las mismas oportunidades, que es a donde queremos llegar. Y de verdad, igual a través tuyo le envío un saludo muy fraterno al maestro Efraín Reséndez, que también ha sido gran aliado y de verdad que lo ha demostrado en estos días en donde hemos estado presentes en distintos eventos, y ha reconocido ese espacio que se nos brinda. De verdad, muchísimas gracias a mis compañeros, al maestro Alberto, al doctor José Guadalupe y por supuesto a la maestra Mirelva, que además somos compañeras de docencia desde hace muchísimos años. Me encanta reencontrarla acá. He tenido la oportunidad durante mi vida laboral de conocer a personas de verdad maravillosas, seres humanos increíbles, y bueno, en este caso pues no es la excepción. Y doy paso ya a la presentación. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Tiene formación de posgrado, contando con una maestría en Procuración de Justicia y Sistema Penal Acusatorio y una maestría en Criminalística y Ciencias Forenses. Posee además la especialidad en documentos cuestionados, fortalecida con una amplia gama de diplomados en áreas forenses y jurídicas, entre ellos documentos cuestionados, química forense, antropología forense, derechos humanos, trata de personas, equidad de género y aplicación de justicia conforme al sistema penal acusatorio, entre otros. Cuenta con más de 16 años de experiencia profesional en diversas áreas de la Fiscalía General del Estado, participando en investigación, procuración de justicia, análisis pericial y aplicación del sistema penal acusatorio. Tiene más de 9 años de experiencia docente, impartiendo clases en instituciones como la UDI, la UNIT, la Universidad Autónoma de Guadalajara, Campus Tabasco, y la INEF, que es la Universidad Nicaragüense, contribuyendo a la formación de profesionales en Derecho, Criminalística y Ciencias Forenses. Es autora de la publicación titulada Estigma y estrategias del fenómeno de la desaparición forzada desde una perspectiva de justicia y reconciliación, difundida en la revista indexada Perfiles de las Ciencias Sociales, y ha recibido distintos reconocimientos por instituciones por su trayectoria, además de aportes académicos y desempeño profesional en el ámbito jurídico y forense. Y actualmente pues es impulsora de esta área, coordinadora de reconocimiento de cadáveres, que además es nueva en la Fiscalía. Esto quiere decir que la maestra prácticamente está iniciando en esta etapa en la Fiscalía General del Estado, y yo creo que nos va a aportar lo suficiente para quienes también están dentro del litigio y que hoy están presentes, y también quienes se dedican a la academia. Muchísimas gracias, maestra. Bienvenida, maestra Mirelva Yasmín Crespo Gómez. Y bueno, vamos a hacer la presentación del conversatorio Justicia Penal con Perspectiva de Género. Buenos días a todos. Pues bueno, gracias por la presentación, gracias al Presidium y a todos los que aquí están hoy.
Este es un tema para mí muy interesante y muy importante compartirles a ustedes, porque como bien lo decían, es algo que no nada más es un modernismo, sino es una necesidad social y es una necesidad jurídica que todos nosotros hagamos un trabajo a través de la perspectiva de género. Tenemos dos casos importantes que voy a mencionar más adelante, pero inicio con uno que es un ejemplo de lo que está pasando hoy en día. Recientemente, vamos a ponerle de nombre Ana, asiste a la Fiscalía, específicamente al área de género, y solicita apoyo. Ella dice que su marido la ha estado acosando, la ha estado golpeando después de que hay una separación. ¿Qué ocurre? Ana lleva a su hija y muestra el celular de su hija donde están los mensajes de acoso. Pero los mensajes no son para Ana, son para su hija. ¿Qué pasa entonces en estos casos? El fiscal y el personal de allí suelen decir, pues no hay un caso directo hacia la madre. A veces pasa esto y tristemente es un caso real donde el fiscal dice no hay delito que perseguir porque no fue a Ana, fue a su hija. Y entonces, ¿dónde está la perspectiva de género? Este caso nos los contaba un amigo, es del Estado de México, fue un caso muy lamentable porque no lo derivaron a un área infantil, no lo tomaron en cuenta como un caso de género real y entonces nuestro personal está carente de esa perspectiva. Es un caso que pasó apenas 3 meses. ¿Cuánto tiempo tenemos en el sistema acusatorio? ¿Cuánto tiempo tenemos con respecto a los trabajos de perspectiva de género, a los manuales, a los protocolos, a la metodología que debemos de aplicar en la perspectiva de género? Para que hace 3 meses apenas Ana no tuvo la protección de quien debió, que fue una fiscalía. ¿Qué pasó con él? Ana ahorita está luchando para que sea escuchada, porque lamentablemente su hija sufrió agresión por parte del padre. Los mensajes que llegaron, ¿cómo deberían de haberlo procesado? Eso es parte de cómo juzgar, cómo la justicia penal debe de tener una perspectiva de género, no solo para mí, para ella, sino para todos los que llegan. Cómo a través de eso nosotros realmente vamos a poder concebir este tema. El conocimiento es necesario para cada uno de nosotros, para la formación que tenemos, para cada cosa que vamos realizando. No se trata nada más casos de violencia contra la mujer, no se trata nada más casos de feminicidio, se trata de cada elemento que nosotros vamos instruyendo en el ámbito jurídico, no importa qué tema sea. Tengo me gusta mucho esta frase de Michelle Blanchard. Ella dice, debemos recordar que hoy, en el siglo XXI, todavía hay una necesidad urgente de consolidar la igualdad entre hombres y mujeres, la igualdad de vivir sin violencia ni discriminación. Los asesinatos de mujeres por razones de género se dan en todas las regiones, en todos los países y en todas las culturas. Es un asunto de derechos humanos universales y de la innata dignidad humana que nos concierne a todos, nos afecta a todos y requiere un esfuerzo concentrado, urgente por parte de todos nosotros. Se los leo literal porque ¿de dónde creen que procede este mensaje que da Michelle? ¿Y hace cuánto tiempo ella mencionó esto? De un caso que no es reciente, de un caso que tiene mucho tiempo, que incluso se estudió en México y en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. El caso algodonero, ¿hace cuántos años se resolvió? Y esto es la cita que ella da cuando hace la publicación sobre el caso algodonero después de la sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Si lo leemos, por eso quise hacerlo literal, quiere decir que seguimos en la misma situación. ¿Cuántos años tenemos desde el caso algodonero? Este es el vivo ejemplo de que todavía tenemos mucho camino por recorrer, de que todavía tenemos mucho trabajo que hacer y de que estamos obligados como juristas, todos los que aquí estamos presentes, a prepararnos, a aprender cada día y saber cuáles son las actualizaciones que tenemos en todas las materias, no nada más perspectiva de género, no nada más derecho penal. La perspectiva de género también se debe de aplicar en materia civil, se debe de aplicar en las otras áreas, porque tenemos casos en donde en materia civil, estamos hablando de penal,
pero tenemos casos en donde en materia civil también no lo estamos concibiendo. Llegan a los juzgados, hay otro caso de divorcio, otro caso de pensión. ¿Para qué tienen hijos? ¿No han escuchado eso? No es una revictimización que no deberíamos de hacer quienes estamos. Nadie que trabaje en este ámbito debe de revictimizar a alguien. La justicia penal enfrenta uno de sus mayores retos hoy en día. Es la violencia de género. ¿Existe la violencia de género? Ha existido históricamente, la podemos comprobar. Tenemos análisis históricos que hablan de ello, pero ¿le entendemos realmente? ¿Comprendemos qué es violencia de género? Estamos conscientes, tenemos un violentómetro, se trabajó en ello, no lo trabajaron 2, 3 personas, fue un estudio consensuado internacional para poder hacer una publicación del violentómetro y que aquellos que tienen menos conocimiento que nosotros, que están en situaciones quizás rurales o que no pudieron estudiar, puedan percibir qué es la violencia. Desde un pellizco, desde una palabra altisonante o levantarle la voz de manera inadecuada a la persona. Entonces, ¿todos concebimos que es violencia? ¿Cuántas veces no vemos en la escuela? Hace poco, para aquellos que no lo vieron, en las redes sociales estuvo circulando videos donde niñas se golpeaban a sí mismas saliendo de la escuela, niños y niñas. Y era muy común. Cuando me toca ver los videos, veo niños de 12, 13 años pegándose. ¿Qué estamos haciendo? Y todos los demás niños a su alrededor apoyando el golpe. Pasaban adultos y nadie los detuvo. Todos esos videos estuvieron en las redes sociales. Es de la técnica 1. Pasó aquí. Y fue apenas hace unos meses. ¿No es violencia? ¿No estamos perpetrando violencia cuando no hacemos nada? Somos los adultos, ellos son niños. Pero también tenemos que reconocer que los retos es primero saber identificar qué es violencia, para luego poder entender qué es perspectiva. Todo lo que nosotros hagamos, ya seamos particulares, seamos peritos, seamos abogados litigantes, tenemos que hacerlo mediante la perspectiva de género. ¿Pero qué es? ¿Cómo la concebimos? ¿Cómo la entendemos? Y es juzgar. A mí me gusta mucho una conferencista que una vez dijo: para juzgar con perspectiva de género, ponte en los zapatos de con quién estás trabajando. Porque entonces ahí vas a entender realmente qué es lo que está pasando. ¿Nos podemos poner en los zapatos de los demás? ¿Tenemos esa sensibilidad o la hemos perdido con tanto trabajo? A mí me preguntan todo el tiempo por el área en el que trabajo: Li, ¿usted tiene, cómo le hace? ¿Cómo duerme? Porque entrego personas desconocidas. Trabajo con los familiares, tengo que hablar con ellos, los entrevisto, pero tengo que ser humana, porque ya están sufriendo. No pueden llegar a mí y no darle eso. Eso también es trabajar mediante perspectiva. Mi trabajo no es directamente con mujeres violentadas, pero también llegan a mí. También entrego ese tipo de casos tristes y lamentables en el Estado. Entonces ahí podemos demostrar que todos tenemos que trabajar mediante ese patrón. Quizás no nos pongamos en los zapatos plenamente porque no lo he vivido directamente, pero al menos con derechos humanos, que todos conocemos esos derechos, si los tengo aquí y los tengo acá, entonces voy a tratar así a la persona que esté delante de mí. Es necesario. ¿Cuántos de nosotros hemos leído por completo el protocolo para trabajar con perspectiva de género? ¿Cuántos realmente lo hemos leído? ¿Cuántos abogados allá afuera lo han leído? ¿Cuántos han trabajado y han buscado qué es el concepto desde el jurídico, pero también histórico, de la perspectiva de género y por qué lo tenemos que aplicar hoy en día? ¿Y de dónde nacen? Realmente lo estamos aplicando porque todo el sistema jurídico dijo: no, es que hay que trabajar con perspectiva de género porque así no estamos trabajando bien. ¿O realmente fue por un mandato judicial internacional donde dijo: México, te tienes que regular y te tienes que alinear?
Y entonces, como muchos otros casos, voy a citar el caso Radilla Pacheco, México se tuvo que alinear. Caso algodonero, México se tuvo que alinear. ¿Por qué tenemos que esperar hasta que ocurra un caso como esos, que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos venga y nos diga, haz tu trabajo así? Si nos preparamos, si somos conscientes del trabajo y se escucha extraño, pero del poder que está en nuestras manos, porque somos los juristas, entonces deberíamos de poder comprender lo que tenemos que hacer con quien tenemos adelante, con quien tenemos que ayudar. La justicia penal con perspectiva de género más allá de la sanción. Una pregunta que me gusta: ¿por qué hablar de perspectiva de género en justicia penal hoy? Porque los casos que más llegan son violencia. Voy a salir tantito de la presentación, no lo quise agregar aquí, sino se los quiero mostrar directamente de lo que es la página. No sé si todos conozcan esta página. Es el informe de violencia contra las mujeres, incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo. No se está proyectando. Ahorita un momento, no sabemos por qué no se proyecta. Bueno, esa página es del Secretariado Ejecutivo Nacional de Incidencia Delictiva y son las estadísticas oficiales. Está al corte del 31 de octubre de 2025. Es todo un archivo, todas las fiscalías están obligadas a vertir su información en relación a violencia de género, contra la mujer, feminicidios, homicidios, todos los delitos que están computados en los códigos, pero que son del marco nacional. Recuerden que hay delitos que no tienen otros estados. Nosotros tenemos abigeato, pero otros estados no lo tienen. Entonces son los que son generales para todos los estados y obligatorios. Voy subiendo tantito. Quiero que vean el panorama. Delitos del bien jurídico afectado nacional. Recuerden, 31 de octubre de este año. El patrimonio. ¿Cuántos delitos por todas las fiscalías hay computado hasta esta fecha? 676.015 delitos. Ojo, esto nosotros le llamamos cifras oficiales, pero existe mal llamada la cifra negra. ¿La cifra negra qué es? Son aquellos delitos que no fueron denunciados, que son parte de este universo, pero que por desconocimiento, por miedo, porque no se sintieron seguros con el personal que llegaron a denunciar, no hacen esto. Delitos del fuero común, la familia, la vida, la seguridad, la libertad y la sociedad. Todos esos son medibles ante las denuncias que se hacen en las fiscalías. Paso directamente acá. El formato es bastante largo, no me voy a ir a todas las estadísticas, pero quiero mostrarles algo. Víctimas por delito del sexo a nivel nacional. Feminicidio, obviamente que por su naturaleza, por su estructura, ya sabemos su concepto, es en razón a la característica del ser mujer. ¿Cuánto es el porcentaje? 100% mujeres, obviamente, pero quiero que vean algo. Trata de persona. ¿Cuántos son mujeres? ¿Cuántos son hombres? ¿Y cuántos están en calidad de desconocido? El 65.2% que reportan todas las fiscalías a nivel nacional hasta el 31 de octubre, el tráfico de menores son mujeres. Rapto, 93% son mujeres. Corrupción de menores, 63.3% son mujeres. Otros delitos, extorsión, lesiones culposas, secuestros. Aquí en secuestros sí ya cambia. En su mayoría son hombres. Pero ¿qué pasa con los otros? No sé si ya están enterados de esto, a mí me impactó mucho esta noticia y por eso quiero tener esa estadística de fondo. Estado de México recientemente en marzo eliminó el delito de feminicidio. ¿Sabían eso? ¿Qué pasa? Entonces ellos ya no me van a reportar esto, me van a reportar homicidios, doloso y culposo. Y esta estadística ya no va a ser igual, ya
¿Por qué creen que Estado de México hizo ese cambio? Realmente tiene una fundamentación. Ellos dicen que porque el delito de homicidio es lo mismo que el feminicidio y nada más hay una variabilidad con respecto a la forma de muerte y se incrementa por el simple hecho de ser mujer, nada más. Pero ¿por qué realmente lo cambian? ¿Qué tiene el Estado de México alto en relación a nosotros? Por ejemplo, los principales casos que han llegado a la Corte de Feminicidio Son del Estado de México. Carga contigo han sido del Estado de México. En realidad es en razón de ello, nos guste o no, tenían que cambiar cómo se está viendo al Estado de México. Ellos son de los estados que más feminicidios tenían y han tenido asesinos seriales en razón a mujeres. Entonces, ¿qué dicen? Se ve muy mal que tengamos una estadística de feminicidio, entonces vamos a dejarlo todo en homicidio, es un universo y ya sí, nadie lo va a ver. No lo vamos a ver, no existen las noticias. Estamos maquillando información. Actualmente hay una, digamos que se está llevando una denuncia hacia el mismo Estado de México para evitar eso. Porque entonces nuestras estadísticas nacionales ya no van a servir, ya no van a ser certeras. Y entonces se acusó al Estado de México mediante un colectivo que eso es tapar información, porque no podemos ocultar lo que es la realidad social y jurídica que tenemos en México. Entonces, por eso la pregunta que hice previo a poner las estadísticas es ¿por qué hablar de perspectiva de género en la justicia penal hoy? Porque es necesario, porque tenemos que dar una justicia mediante ese modelo. ¿Qué pasa con la mujer que todo el día está en la casa, está trabajando, llega el marido y de repente la mata? ¿Y si es al revés? Ahí sí tengo un feminicidio, pero ¿y si es al revés? El marido le estuvo pegando constantemente y ella en defensa lo mata. ¿Qué tengo que hacer yo? Juzgar con perspectiva de género. Pero para poder juzgar, tengo que saber el modelo, tengo que conocer el protocolo, tengo que saber las bases, pero también les voy a agregar algo más, que muchos de nosotros a veces lo dejamos de fuera. Como abogado, no solo me tengo que preparar en el área jurídica, me tengo que preparar en el área victimológica. ¿Cuántos de ustedes, y yo se los pregunto, si gustan, interiormente contéstense, saben de victimología? ¿Cuántos han estudiado la victimología? ¿Conocen el término más culpable que el agresor? ¿La víctima más culpable que el agresor? Pues eso deberíamos de hacer, porque podemos tener... Les voy a poner un caso que siempre les doy a mis alumnos cuando les estoy dando clases de derecho penal. ¿Qué pasa si tu víctima es una mujer golpeada, pero resulta que el antecedente es, él trabaja todo el día, 12 horas al día, llega y desde que se casó la casa está hecha un desastre? No hay comida, los niños llorando, siempre enfermo, y lo único que pide un día es una cena. Y ella le grita y le dice, no tengo tiempo, no tengo ganas. Y reiteradamente pasan los años, 10 años, 12 años, 15 años. Un día llega muy cansado, lo despidieron, tiene toda la carga emocional encima. Y entonces, lo mismo de siempre. ¿Me puedes regalar algo de cenar? Ya esté lo tuyo, estoy cansada. No tengo ganas. Se lo prepara, pero entonces empieza el grito, a reclamaciones, y aunque él intenta concentrarse en lo que está haciendo, llega el punto de colapso. Y entonces la golpea. Un solo golpe. La fuerza física es diferente entre hombre y mujer, eso es innegable. Rompe mandíbula, un golpe muy fuerte, pero es un solo golpe. ¿Cómo lo vamos a juzgar? Desde que ella llega golpeada, ¿a quién voy a juzgar desde un inicio? Pero la victimología me permite ver eso. Si hago un estudio victimológico, puedo entender el trasfondo. Pero eso nos toca prepararnos a nosotros, porque también eso es perspectiva de género. No solo el hecho de que haya sido golpeada una mujer, sino el trasfondo de todo el caso para entender por qué llegó a ese punto el golpe. ¿Cómo lo juzgaríamos?
La mayoría, desde que vemos entrar a la mujer y con las radiografías y con el parte médico legista, donde me dice que hay fractura de maxilar, en donde hay pérdida quizás de un diente y va a tardar más de 15 días en sanar, es culpable. Pero entonces tengo que aplicar mi conocimiento jurídico, pero también mi conocimiento psicológico, victimológico, y hacer un estudio consensuado. Si yo soy su abogada particular, ese es mi trabajo. La fiscalía va a tener que ver por la víctima. Y si soy su abogada dentro de la fiscalía o un asesor de ella, también tengo que ver por la víctima. Pero ¿y si estoy llevando a la otra parte? ¿No nos convendría poder tener ese estudio para también defender a esa persona? Por eso es que la perspectiva es necesaria hoy para entender cada caso. Porque todos tienen derecho a una justicia. Y la justicia penal se aplica desde ese punto. Bueno, voy a compartirles otra parte de la estadística. Esta es la incidencia a nivel nacional. Los meses pico han sido julio 2021, enero 2022 y pasamos hasta lo que es enero y julio 2025. ¿Ha habido una disminución? Sí, pero les voy a contar por qué. Bueno, primero, el Estado de México nos generó una disminución nacional que es evidente en esta estadística, porque estamos hablando 31 de octubre, y eso, la reforma fue en marzo del 2025. A fuerzas iba a haber un cambio, pero no solo va en eso, sino también va en otra situación. ¿Qué delito han percibido ustedes que ha aumentado hoy en día mucho? ¿Qué delito está subiendo cada vez más? Si nosotros en nuestra mente ya hicimos y ya pensamos en qué delito, es por eso, porque tenemos otro que está sustituyendo a este, y que como no está apareciendo físicamente aquello que se está desapareciendo, que son la desaparición forzada o desaparición en general o búsqueda de personas, que también está hoy muy latente, no tengo una estadística aquí, la tengo en otro lado. Y entonces esa estadística está subiendo, pero en desaparición de personas, no acá. Y muy probablemente vamos a tener otro caso algodonero. Todos sabemos ese caso, estudiamos. Cuando fuimos a la universidad, lo primero que llegábamos y nos decía el maestro era el caso algodonero. ¿Por qué? Porque rompió los paradigmas del derecho mexicano, porque habían juzgado a México, porque por fin encontraron una de las mayores fosas en México. Hace poquito estaba en una conferencia y conocí a uno de los peritos que estuvo trabajando directamente en el caso algodonero, y dice, nos enseñó fotos de toda la estructura del caso, nos explicó cómo había sido toda la reconstrucción del caso, y dice, si ustedes hubieran estado ahí, lloran, porque cada que abríamos un pedacito más, eran más cuerpos y eran más cuerpos. ¿Cuántos mamás pelearon por este caso? ¿Cuántos cuerpos fueron entregados? ¿Pero es la realidad del caso? No, las muertas de Juárez ascienden a muchos más. Las estadísticas no están oficializadas en el caso algodonero en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Si ustedes van a Juárez y ven dónde está el monumento que se les hizo a las muertas, no fue ahí donde se les encontró. Lo pusieron ahí porque se veía más bonito y estaba en el paso de carretera. En realidad, donde las encontraron fue kilómetros más atrás, donde no hay nada, donde ya ni campos algodoneros hay, porque ya ni la gente quiere ir a trabajar a esa zona, porque resulta que todavía en 2025 siguen apareciendo cuerpos en esa zona. O sea, seguimos teniendo una fosa. Y esto es una realidad. ¿Me apoya para acá? Voy a seguir con las diapositivas. Quería dejar esto en sus mentes porque esa es nuestra realidad. Todo lo que hagamos tiene que ser a través de una perspectiva. Incluso hasta los peritos, gracias, hasta los peritos tienen que trabajar así. Les voy a decir por qué. Yo llevo muchos años trabajando en fiscalía en diversas áreas. Platicaba hace rato con la maestra Edith. Y yo estuve 10 años en transparencia también. Y en transparencia es más tranquilo, era más relax, era otra cuestión. Pero siempre tenía adentro el perito que llevo en mí y la abogada que llevo en mí, no lo puedo soltar. Y cuando llegaban las preguntas,
¿cuántos casos de feminicidio hay en Tabasco? Y un día, yendo a donde actualmente estoy, que es CEMEFO, le pregunto a mi compañera que iba a contestar esa pregunta, oye, ¿cuántos casos hay? ¿Cuántos casos tienes? Me dice, mira, yo te puedo dar cuántas mujeres aparecieron muertas del 1 de enero hasta la fecha donde estaba preguntando la persona, pero feminicidio no te lo puedo dar. Y sí, tenía razón, eso es el Ministerio Público, el área especializada. Pero iba yo con el área especializada y me dice, es que no te lo puedo dar tampoco a ciencia cierta. Y le digo, ¿por qué? Porque no todos los casos llegan a computarse con feminicidio. Ojo, acuérdense que la dinámica jurídica es toda muerte de mujer que sea violenta automáticamente debe pasar por feminicidio. Es la regla. Pero resulta, recuerden quién tiene el poder, bueno, se puede decir el poder, para poder decir si queda en ese delito o no. El Ministerio Público. Es su criterio. Y entonces, si él consideraba que no, pasaba a ser un delito de homicidio, un homicidio culposo, cualquier otro delito. Y era más fácil retirarlo del sistema. Y entonces nuestros delitos, y eso que les digo, estamos hablando del 2016-17 aproximadamente, cuando a mí me lo comentan así, yo me quedo. Y entonces lo que te estoy dando, en ese entonces no era una estadística oficial, era cómo se había computado a raíz de lo que el fiscal del Ministerio Público consideraba o no que era feminicidio. Las prácticas han cambiado sí mucho. Yo me siento orgullosa de decir que sí he notado el cambio gracias a tantos años en la Fiscalía y a diversas áreas en las que he estado. Quizás todavía tenemos mucho camino, demasiado camino por recorrer, pero cada día es más consciente cada uno de los operadores de hacer su trabajo. Y sí, tenemos operadores que fallan, pero somos seres humanos. Entonces, cuando somos seres humanos, tenemos que buscar esto. ¿Realmente todos nuestros operadores saben la diferencia entre lo que es juzgar género o perspectiva de género? ¿Qué es género? Son los estereotipos, roles, el cómo me identifico. ¿Cuántos géneros hasta ahorita llevamos identificados? Más de 52. Entonces quiere decir que mañana va a haber otro género nuevo. Pero eso no significa juzgar con perspectiva de género. Sí, más de 52. Ya sé que les impactó. Lamentablemente cada día va a haber más géneros, porque los géneros es a como yo me percibo, a como yo me siento, no a como nací. Ojo, es como me percibo. No entraré más en debate en eso, sé que es un tema mucho más largo y me va a llevar más tiempo, pero vamos entonces a qué sería juzgar con perspectiva de género. ¿Qué sería perspectiva de género? Me encanta este concepto porque lo podemos absorber todos fácilmente. Es una herramienta analítica que permite evidenciar cómo esos roles generan desigualdades, cómo afectan el acceso a la justicia. Simple, sencillo, concreto. Herramienta analítica. Eso es la perspectiva de género. ¿Cuáles son las herramientas que podemos utilizar? Protocolo para juzgar con perspectiva de género y metodología para juzgar con perspectiva de género. Es obligatorio que si estamos trabajando en activo, leamos estos. El protocolo para juzgar con perspectiva de género, lo pregunté hace rato, ¿cuántos lo han leído? ¿Cuántos realmente se han tomado el tiempo y el momento de sentarse y darle una revisada y entender por qué es necesario esto? Regreso al caso de Ana. Si mis congéneres allá en el Estado de México hubieran leído el protocolo, sabrían que el caso de Ana sí era un caso que debía ser juzgado con perspectiva de género. Sabrían que la hija de Ana tenía que haber sido atendida y quizás canalizada a un área específica como tenemos aquí, que es CAMBI. También allá la tienen. Pero yo creo que mis congéneres no revisaron el protocolo, no lo leyeron. Porque entonces no hubieran dejado que Ana se hubiera ido a su casa sin haber levantado o abierto una carpeta de investigación y sometido a que su hija sufriera vejaciones por parte de su padre. Lamentablemente, les digo, ese caso fue hace 3 meses, la niña ya tiene una afectación, Ana ya tiene una afectación,
¿cómo la vamos a corregir? ¿De quién fue la culpa? No haber hecho mi trabajo, no haber leído y entender qué es la perspectiva de género. Y si no entiendo el protocolo, por eso existe la metodología. Es un documento que están abiertos para todos, que todos los podemos descargar y lo podemos leer. Pero ¿qué es esa metodología? La metodología del protocolo van a ser del marco normativo. Todos conocemos nuestro marco normativo, nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tratados internacionales, Belén do Pará, protocolo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el protocolo y metodología que mencioné hace rato. Todos hemos, ¿qué artículo de la Constitución me dice cómo voy a aplicar y por qué existe la perspectiva de género? Yo leyendo, para todo, no solo para hoy, sino para otros casos que he tenido o cuando estudié el diplomado en esta área, una maestra nos dice, no dejen el artículo primero de fuera. ¿Por qué? Porque sin ese artículo primero yo no puedo aplicar tratados internacionales. Y los dos casos que he mencionado aquí se han ido, ¿por qué? Por tratados internacionales, no por nuestras leyes mexicanas. Entonces, necesito entender el artículo primero constitucional, que nos habla de derechos humanos, de juzgar con principio pro persona. Tenemos que saber usar el principio pro persona. Tengo que saber que si mi ley, lo que tengo en mi país no es suficiente, tengo herramientas internacionales para usarlas aquí mismo, porque ese artículo primero es el que me lo permite. También está el artículo 14, el artículo 20, el artículo 16 constitucional. Pero ¿qué pasa cuando me quedo corta? Tengo tratados internacionales, solo tengo que saber usarlos. Y es por eso que tenemos la necesidad en justicia penal. ¿Qué necesidades tenemos? Preparación, conocimiento. Y aquí agregaría el hambre del conocimiento, porque el hambre del conocimiento viene desde nosotros. Prepararnos nosotros para poder darle a los demás lo que en derecho corresponda. Una frase que siempre me ha gustado y que creo que todos hemos escuchado. Pero viene un detalle, la cadena de justicia penal, el primer contacto. ¿Quién es el primer contacto con una víctima? La policía, el primer respondiente. Números como 911, cuando llega la policía, la Guardia Nacional, pudiera ser en este caso la FIR, aquí que tenemos en el estado. Y después, ¿qué pasa si mi personal, que son el primer contacto, no tiene las herramientas de perspectiva de género? ¿Cuántas víctimas no han reportado que cuando denuncian al 900, ni tan siquiera físicamente, al 911, no llegaron? No, pues ya hasta me golpeó mi marido, no llegaron. Ya mejor me salí de mi casa, me llevé mis cositas y al día siguiente voy y denuncio. Pero ya me bañé y no sabemos si hubo violación. Entonces, hasta los que están del otro lado de ese teléfono están obligados a tener perspectiva de género, saber de protocolos, saber lo que estamos nosotros construyendo, porque lo construimos todos los días. Todos los que estamos aquí, que trabajamos en estas áreas, estamos construyendo eso. Después, el siguiente contacto, ¿con quién es? La Fiscalía. ¿Quién deriva? A diversas áreas. Fiscal del Ministerio Público absorbe el caso, determina que hay una necesidad de trabajar mediante una perspectiva de género. Tenemos un área especializada para ello, tenemos personal, tenemos psicólogos victimales. El psicólogo victimal es el que interviene mediante el apoyo del Ministerio Público. Y el Ministerio Público empieza a girar oficios a todas las áreas que son necesarias para determinar si hubo un caso de violencia. Peritos en diversas áreas. Médicos. ¿Mis médicos tienen perspectiva de género? ¿Mis peritos tienen perspectiva de género? ¿Mi psicólogo victimal tiene perspectiva de género? Eso es lo que debemos de trabajar. Yo les voy a decir,
yo trabajo con ellos. Y habrá quienes sí, y habrá quienes les cueste, y habrá quienes ya está cansado. Otra cosa que aquí tenemos que analizar. Todos los que trabajamos en estas áreas vamos a tener un punto de inflexión. También, para poder aplicar el protocolo, tengo que tener a la gente bien, sana, que esté preparada, no solamente emocionalmente, físicamente y mentalmente. Si yo, que estoy al frente, veo que alguien no está preparado, no lo puedo poner a atender a una víctima, porque no solo va a absorber, sino también me la puede maltratar. Es todo un conjunto. La aplicación de la justicia a través de la perspectiva de género no puede ser nada más por los protocolos, tiene que ser todo un universo, desde la intervención, el proceso de la sanción y la ejecución. Después de haber pasado esa víctima por todo ese universo dentro de Fiscalía, empieza el otro proceso, donde vamos paso a paso dentro de nuestro sistema de justicia penal. Y entonces venimos a las partes ya cuando estamos con los juzgadores. Nuestros juzgadores, sea cual sea nuestro juzgador, tienen que conocer estos protocolos, tienen que saber de estos protocolos, tiene que haber leído antes ese protocolo, haberlo absorbido, haber mantenido el conocimiento, para que cuando esté de frente, yo he visto casos, he tenido la oportunidad de ver audiencias de otros estados, digo también aquí, pero me ha gustado ver cómo los mismos jueces corrigen a los abogados y ellos mismos paran audiencia, y creo que todos hemos visto alguno de esos casos, y detienen y dicen que se solicite el cambio de ese abogado, porque se dan cuenta que no está llevando el caso bien, porque no está llevando una perspectiva para esa víctima. Un caso que también tocó, ahí no voy a decir de dónde, pero un caso que fue hace aproximadamente como 5 años. Yo tengo contacto con psicólogas particulares porque las apoyo en la parte victimal. Entonces me dicen, Lic, una molestia, necesito que me apoye con la parte victimal de esta persona, ella ve la parte psicológica. Entonces sí, claro, entro, trabajo, apoyo y hacemos un estudio. ¿Qué pasó con este caso? La persona decía, yo llegué a Fiscalía, denuncié y tengo 2 años y me dieron un documento donde dice que él no se puede acercar a mí, pero me espera todos los días en la esquina de mi casa. Y hablo porque tengo un botón de pánico y porque tengo una policía que me asignaron para que yo le pueda marcar y le diga qué está pasando. Pero cuando llega, él ya se fue. ¿Y qué va a pasar el día que ella se vaya de viaje y la siga? ¿Qué va a pasar el día que ella esté en una iglesia, esté en la calle, esté en el súper? Y algo que nos decía ella, yo ya no puedo salir de mi casa. Me dice, fui ante el juez y el juez no me escuchó. Hace 5 años. Le lloré al juez, le rogué al juez, le pedí al juez que por favor lo detuviera, porque yo ya no puedo seguir así. Y entonces es ahí donde nos damos cuenta que tenemos que seguir preparándonos. Lo bueno que este caso no terminó mal. Llegó un punto en el que el juez fue muy competente y sí, esa persona se alejó por completo porque las sanciones que venían para él eran bastante pesadas, porque ya había habido violencia, y se aplaude eso, porque eso es lo que necesitamos. Ella hoy en día lleva un proceso terapéutico todavía después de 5 años, porque cada determinado tiempo vuelve a caer en la misma situación y tiene muchísimo miedo de salir adelante, pero poco a poco se puede hacer. Pero ese es el proceso, esa es nuestra cadena de justicia. Y aquí entraría un universo de información, lo que es la cadena de custodia, lo que es los peritajes, lo que es todo el personal que interviene y los juzgadores que estamos en medio de ello. Cada parte es esencial, aprender y juzgar mediante la perspectiva de género. Y bueno, más allá de la sanción está la prevención. ¿Cómo prevenimos? Hay muchos proyectos muy bonitos que se han tenido no solo aquí en el tribunal, en la fiscalía, en instituciones o en colectivos, donde se le enseñan a los niños desde chiquitos a identificar violencia. ¿Se acuerdan que inicié con ese punto? Es para llegar a este. Entre más yo le enseñe a las personas qué es violencia, más fácil va a ser evitar llegar a las cifras que tenemos de feminicidios.
evitar llegar a las cifras de homicidio y evitar como Estado tener que ocultar el delito de feminicidio en homicidio para que ya no se vea así, para que ya no dé miedo, para que ya no sea una estadística más roja en toda la República. La prevención ante todo, pero cuando no podemos prevenir, entonces ¿qué aplicamos? La reparación integral. ¿Y qué es reparación? ¿Lo hemos analizado hasta dónde llega la reparación? ¿Es nada más lo pecuniario? Restaurativa, justicia restaurativa. Aquí ya entramos a otro punto. Tenemos que aprender qué es justicia restaurativa, tenemos que aprender qué es reparación del daño. Y haciendo un contexto muy chiquito de qué es todo esto, la justicia restaurativa es poderle proporcionar a la víctima y a todas las víctimas primarias, secundarias, terciarias, realmente un elemento reparador, no solo económico, sino emocional. Sí, muchas veces sirve lo económico, pero hay casos, y no me dejarán mentirles, que la víctima dice, no me interesa el dinero, quédenselo, pero yo lo quiero ver en la cárcel, porque estoy cansada. Y sí, la víctima nunca viene a recogerlo. Por más que le diga, le notifique, la víctima no viene por el dinero porque no le interesa el dinero. Le interesa sentirse seguro, le interesa sentir que le escucharon. Y entonces, ahí es donde nos toca a nosotros trabajar íntegramente en reparación del daño, en justicia restaurativa. ¿Cómo sería una reparación del daño integral? Que todos los elementos, al momento de proteger a la víctima, no solamente sean económicos, psicológicos, físicos, morales. Que yo le pueda decir a la víctima, todo esto te lo vamos a proporcionar porque se demostró, porque lo ganamos, porque hubo una sanción. Pero ¿cómo le puedo dar la parte psicológica y emocional a una víctima que ya pasó por todo un proceso y que muy probablemente en algún punto recibió una revictimización? Que ese es otro elemento importante. ¿Cómo evito la revictimización en este sistema? Si la víctima va a pasar con el médico legista, con el psicólogo, probablemente con el criminalista, va a llegar el criminalista a su casa a hacer una revisión y muchas veces por el exceso de trabajo no puede llegar el día que ocurrió el evento, sino llega 2 días después. Eso quiere decir que su casa estuvo 2 días patas para arriba, con todo golpeado, con todo tirado, probablemente con sangre, porque no tenemos la capacidad para poder hacer todo inmediato, porque ese mismo día se les ocurrió, no sé, a 2, 3 personas hacer arrancones y se chocaron, y entonces tengo que tener personal allá también haciendo el rastreo criminalístico. Lamentablemente pudo haber aparecido una persona fallecida, tengo que tener otro allá haciendo el rastreo criminalístico. Y si se me perdió un niño, tengo que activar un protocolo que tengo 24 horas preponderantes para poder encontrar a ese niño. Entonces, tengo un equipo que tengo allá también para hacer ese rastreo. Y a esa víctima, lamentablemente, como sí hay lesiones, pero está viva, está conservada, está consciente, la puedo ir dejando un poquito de lado. ¿Y dónde quedó mi perspectiva de género? Porque llega a su casa y va a ver cómo está su casa. Y si no tiene dónde irse, va a dormir en un pedacito donde caiga para no tocar todo lo que pasó. Pero va a estar ahí y lo va a estar viendo. Y lo va a estar absorbiendo. Entonces, esa es la reparación integral, evitar todo eso. No nada más viene de lo que damos en sentencia, de lo que la sentencia da a la víctima, viene lo que hacemos en todo el proceso. Viene desde el momento en el que ella hace la denuncia hasta que llega la sentencia y se construye todo el panorama de investigación, desde cada uno de los intervinientes en el proceso. Tengo que poder darle a la víctima esa reparación integral. Y es psicológica también, y es física, y es mental, y es emocional, y es económica. La no repetición, que es lo que les decía de la revictimización y no repetición del sistema. Si ya declaró, ¿por qué te vuelvo a mandar a declarar? Si yo ya tengo la declaración fiscal del Ministerio Público, si yo ya tengo todos los elementos, aprovechen a su víctima en el primer momento que la tienen y saquen toda la información posible. Así tengas 20 carpetas más, tienes que dedicarle el tiempo necesario a esa víctima
para no volverla a llamar. Pero, ¿qué pasa? La vuelvo a citar. Que el médico legista ese día le faltó hacer algo, lo vuelven a citar. Que resulta que el fiscal no quedó convencido con un peritaje criminalístico de rastreo, vuelven a mandar al perito a hacer el rastreo y ya pasó 2 meses. Y entonces, ¿dónde está la no repetición ahí? ¿Dónde está el mantener un control donde no revictimicemos, donde nosotros, los operadores del sistema, podamos darle a la víctima una integridad en una sola vez, en un solo caso, concentrarme? Sí, es casi imposible. Digo, aquí en Tabasco sí hay muchos casos, pero imagínense estados como San Luis Potosí, Jalisco, Nuevo León, Ciudad de México, que Ciudad de México reporta al día, por lo menos, más de 100 casos de violencia de género diarios. Entonces, como operadores del sistema, aunque sí tienen distribuido diversas agencias, no te das abasto. ¿Cómo? Es casi imposible, o sea, es un universo enorme y el trabajo que tenemos es enorme. Y aquí viene la parte de revictimización institucional. El dolor que le hacemos sentir, la forma en cómo nosotros, nuestras emociones también invaden a esa víctima. Sí tenemos emociones, somos seres humanos, pero tenemos que aprender que dejarlas un poquito de lado en ese momento, porque tengo una persona que tiene que hacer un trámite necesario, porque tengo una persona que la voy a llenar de papeles y le voy a decir, me tienes que traer esto y esto y esto. Les voy a poner un ejemplo que no es propiamente de un caso de violencia de género, pero que nos pasa muy seguido. Tengo una persona que llega conmigo en lo que estoy actualmente haciendo y pues la persona, yo veo puros desconocidos que entran a fiscalía y están en calidad de desconocidos. Entonces, por regla general, tienen que llevar documentos, si no, ¿cómo identifico a la víctima? Y entonces dicen, pero es que ya dejé documentos allá. ¿Cómo facilito eso para las personas? Nada más, eso es chiquito. Entonces, para una víctima de violencia de género, una víctima que sufrió una agresión física, sexual, ¿cómo lo reduzco a esos trámites necesarios no sean exponenciales? Que tráeme tu CUR, que tráeme tu acta de nacimiento, que tráeme tu RFC, que tráeme fotos, que vas a pasar aquí, vas a pasar allá, vas a hacer esto, vas a hacer el otro. ¿Cómo se sentirían después de eso? Yo lo dije súper rápido. ¿Cómo les hizo sentir eso? Hasta el hecho de decirlo, de mencionarlo y de grabarlo en la mente nos genera estrés. Pues imagínense esa persona después de haber sufrido violencia. Lenguaje culpabilizador. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que nuestros compañeros después dicen, ay, otra vez esa? Sí, siempre se anda peleando con el marido y se reconcilian. Exacto, tristemente esa es una palabra que tenemos. No debemos, somos operadores del sistema y somos abogados. Estamos aquí porque nos gusta el derecho, pero tenemos entonces que demostrar que el derecho nos gusta. Tenemos que demostrar que somos juristas, que no nada más somos un papel andando. Y para demostrar eso, tengo que esas concepciones o conceptos que se han venido teniendo de, ay, otra vez, no son criterios aplicables en estos casos. La repetición excesiva del testimonio, lo que ya les decía, y la falta de protección. ¿Tenemos cómo proteger a todas las víctimas de violencia? Sí saben lo del botón de pánico, ¿no? Creo que ya todos aquí estamos bien enterados del botón de pánico. ¿Qué tan bien funciona? ¿Qué tan rápido puede llegar la policía al punto donde estoy yo con mi botón de pánico? Si tengo a todo mi sistema operando en un caso de huachicol, si tengo en mi sistema, sí, tenemos una unidad especializada en violencia de género. La policía tiene toda una unidad que tengo el gusto de conocerlas, 2 de ellas son mis compañeras de maestría, mujeres muy preparadas y que quieren hacer el cambio, pero como ellas mismas dicen, somos 10, somos 12, y eso cuando hay un poquito más, porque es fluctuante el personal que tienen. ¿Cómo atiendes a todo un estado?
Y si tengo una detenida femenina, el protocolo ahorita de detención femenina es que mínimo hay una mujer, que ella es la que haga la revisión. Y si todo el equipo que llevo son hombres, porque ese día no tengo a nadie de mujer, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, esa es la parte de la falta de protección que a veces solemos tener. Hace rato yo les comentaba el caso algodonero, González y otras versus México, también conocido, campo algodonero. Retomo este caso porque voy a otro. Este caso, para mí es un caso bellísimo, porque vemos cómo sí el sistema puede funcionar, quizás no aquí, pero sí en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. ¿Cuántos años tiene este caso? Todos creo que crecimos con él en el área de derecho. Entonces imagínense. Y entonces, ¿por qué tengo este caso? Hace rato el maestro Diego lo mencionó. Es el caso 500, amparo en revisión 554-2013 del derecho a la vida y la no discriminación de Lima. Ustedes conocen el caso Lima, creo que todos hemos hablado del caso Lima. Es un caso de perspectiva de feminicidio, es un caso de no repetición. E incluso los operadores, en caso de fiscalía, todos estamos obligados a llevar un curso específicamente nacido de este caso, ordenado por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos para todas las fiscalías. Lo acabo de llevar recientemente. Nos hablan del caso, tenemos que entender cuál es la operación y cuál fue el problema en este caso. Que nadie hizo lo que debió. Que precisamente los médicos legistas de este caso dijeron que ella se había suicidado. Y se rompió las cadenas de custodia. ¿Por qué? Si conocen bien el caso, sabrán que el reporte médico dijo que ella se había suicidado, que había una ruptura del timo. Nosotros tenemos un huesito aquí que se llama timo, que cuando una persona realmente se ahorca es lo primero que se rompe. Es un huesito chiquitito, pero cuando se ejerce el ahorcamiento por tercera persona, ese huesito no se rompe, por la forma en cómo se genera. Una cosa es nuestro propio peso y otra cosa es la fuerza ejercida por un tercero. Entonces, el médico legista no reporta eso. Simplemente dice que muere por suicidio, por ahorcamiento. Cuando se hacen las investigaciones, porque quien realmente genera esta controversia es la madre. La madre dice, no estoy satisfecha con el resultado, porque el marido de ella era policía. Porque quienes llegaron al lugar de los hechos eran policías y amigos del marido, y eran parte de todo su equipo de trabajo diario. Y aparte de eso existían elementos y antecedentes donde ella había denunciado al hombre por violencia de género, maltrato intrafamiliar. Y ese día ella había llegado a su casa solo a buscar ropa. Si no conocen muy a fondo el caso, ella ya se había salido de su casa sin ropa, sin nada. La mamá le habla, le dice, hija, no vayas, yo te compro ropa. Y ella le dijo, no mamá, él no está ahorita en la casa, voy rapidito por una bolsa de ropa y me voy a tu casa. Llega y ahí estaba él, no había ido a su turno laboral. Policía, entrenado, años de práctica, la mata. Cuando se da cuenta de lo que hace, arma toda una escena, lava el cuerpo, lava toda la casa y hace que es un ahorcamiento. Le habla y menciona, es que llegué y mi esposa se había ahorcado. Y nadie me investiga. Y todo, sí, pues la esposa se ahorcó, lástima compañero, y él andaba como si nada, hasta que alguien escuchó a su mamá, hasta que tuvo que recurrir a un amparo que hoy en día tiene que ser precedente para todos nosotros, porque gracias a que caminó, a que habló y a que luchó, y a que obligó a que las autoridades juzgaran mediante una perspectiva de género, porque por este caso tenemos más en boga los protocolos, por este caso estamos enseñando más este tema, porque es lo que da a entender que no estamos preparados todavía al 100% en perspectiva de género. ¿Qué pasó? Se demostró que todos los operadores en ese caso habían confabulado. Ella no había muerto por ahorcamiento. Un médico legista particular hace nuevamente la necropsia y en la necropsia había golpes, lesiones, incluso acuchilladas. Lesiones con arma blanca, para que no se escuche drástico. Y eso
es lo que nosotros queremos evitar. Si tengo un operador del sistema, un compañero policía, lo tengo que retirar del caso. Y tengo que, si yo no puedo trabajar, porque eso ya también lo sabemos, si yo soy muy cercano, soy su compadre, su comadre, su tío, su primo, tiene que venir un equipo diferente. No puedo, porque entonces yo también estoy afectando el caso. En este caso, todos los que participaron, los médicos legistas junto con el policía, fueron juzgados. Muchos se retiraron, no pueden ejercer por un determinado tiempo, algunos no perdieron la cédula, pero otros sí están en proceso de pérdida de cédula, porque todavía, si se dan cuenta, aunque es del 2013, el amparo, no hace mucho, todavía sigue la mamá peleando por todas esas otras personas que intervinieron y dijeron que su hija había muerto por un suicidio. Porque algo que ella dice, y cada que hay una oportunidad de escucharla hablar, tengo que limpiar la memoria de quién fue mi hija, porque yo sé quién era. Y porque sé que si no lo hago yo, otra mamá va a estar sufriendo igual que yo. Entonces, esa es la perspectiva. Evitar esos casos, evitar que las personas sufran eso. Ese amparo me parece muy interesante, se los recomiendo si no lo han leído por completo. La perspectiva de género en la justicia penal no busca castigar más allá de lo que realmente el derecho corresponda, sino castigar mejor, sino implementar las sanciones justas en relación a cada uno de los casos. Por eso hace un momento, al inicio, yo les hablaba de victimología, porque el género, la perspectiva de género, no solamente es para mí, es para todos. Es investigar el trasfondo de cada uno de los casos que estoy llevando para poder demostrar por qué llegó a ese punto, por qué a través de todo el concepto. Nada más al inicio nos centramos en la mujer. Es válido, claro, es un género que ha sido sometido, dañado, subyugado. Pero hay niños, niñas, adolescentes, hombres, personas de la tercera edad, personas con discapacidad. Tengo que juzgar a todos ellos con ese modelo. Tengo que aprender, es mi trabajo, es la necesidad, es ser imparcial ante lo que estoy trabajando, ante el documento, carpeta y cliente que tenga enfrente de mí o persona que llegue a solicitar un apoyo, un servicio o una orientación. Por ello, con esto voy cerrando. Esta frase me gusta: la justicia con perspectiva de género no es un favor, es un deber constitucional y un requisito para que la justicia sea justicia para toda y cada una de las personas. Abogados, litigantes, juristas, todos aquí presentes, es nuestro trabajo. Tenemos que aprender a juzgar con perspectiva de género. Tenemos que trabajar, educarnos, alimentar nuestro conocimiento y poder darlo a las personas que se acercan a nosotros. Y bueno, de mi parte, espero que les haya gustado este conversatorio. Ha sido un placer estar hoy con ustedes. Muchas gracias, maestra Mirelva, por este gran conocimiento que usted viene a compartir con todos nosotros de perspectiva de género. Y bueno, pasamos al espacio para preguntas y respuestas. Bueno, primero que nada, felicitarla. La metodología de enseñanza clara, con ejemplos que usted utiliza para transmitir el conocimiento, hace la diferencia. Yo creo que es de familia. Gracias. Y solamente una pregunta, sobre todo aprovechando que aquí hay varios abogados litigantes. Usted hablaba de un tema muy importante sobre lo que tiene que ver con la reparación del daño integral. ¿Cuál es el consejo que usted le puede dar a los abogados litigantes de qué actos de investigación, qué datos de prueba deben de recabar para acreditar la reparación del daño integral? Porque es muy fácil por lo general decir, es que el juez no lo condenó. Sí, pero ¿qué acto de investigación tú como abogado, como representante de los intereses de la víctima, recabaste durante el periodo de investigación para acreditar a cuánto correspondía? Les voy a agregar varios puntos aquí, voy a hacer un poquito extensa porque está excelente la pregunta, y es, primero, un consejo para todos también.
conozcan de periciales, conozcan qué son los periciales, cómo las solicito y qué realmente necesito. Segundo, siempre pidan psicológico, victimológico, criminalístico, médico legista. Son las 4 principales. Las demás van a venir dependiendo de cada uno de los casos. Que hay un documento. En particular hay un caso de hace varios años de una compañera, recibió acoso directamente de su jefe, pero había documentos, él escribía todo a mano. Y entonces yo le dije, pide tu peritaje en materia de grafoscopía, porque su jefe superior al otro jefe no le creía. La grafoscopía es un amigo de nosotros en todas las áreas. Y entonces la solicitó, y sí, la escritura coincidía. El señor había cometido el pequeño detalle que todo se lo hacía a mano. Cada dato, cada acoso era escrito a mano. Y entonces podía pedir ese documento, pero las 4 preponderantes son esas. ¿Cómo las pido? ¿Cómo las solicito? Si soy particular, Ministerio Público, solicito que por favor se realice un rastreo criminalístico de la casa de mi cliente. Solicito algo que pasó ahorita, eso se los comparto porque si es de mi área. Llega una persona, me dice, es que mi hija se fue, desaparece. Yo hago el documento, una entrevista de búsqueda de persona desaparecida para mi área en específico, tomo fotos, me dan una serie de documentos y me dice, Lic, y siempre platico con ellos un poco porque sé que voy a descubrir otras cosas. Ahí sería otro consejo, escuchen a la víctima. Presten atención. Yo sé que a veces el celular y las juntas y las audiencias y esto nos gana. Tómense unos minutos de escuchar a su víctima, porque eso hizo la diferencia en ese caso. Gracias a Dios, la hija del señor apareció con vida. En el celular, sí le había mandado el Ministerio Público para que pasara al área de ciberdelito, y en ciberdelito tenían que hacer todo lo que es la inspección de los mensajes, porque el señor tenía el celular donde había mensajes que había dicho hacia dónde se había ido la hija o con quién se había ido, una tercera persona le había estado mandando. Y me dice, es que fui a ciberdelitos, dice, y me dice que no tiene nada que ver, que es una persona desaparecida y que ellos no tienen nada que ver. Y le di el oficio, le dio el celular. Es que no, creo que no me entendieron, y así me decía, muy nervioso el señor por su hija, muy estresado, me dice, es que creo que no me entendieron. Le digo, cálmese, vamos a tomarnos unos minutos, explíqueme todo desde el inicio y yo lo traduzco. Siempre les digo eso, usted explíqueme todo, yo le voy dando vida al asunto. Ya terminamos la parte que a mí me corresponde, le digo, vamos ahorita a ciberdelitos. Y le digo a mi compañero, mira, es que el señor viene porque lo que necesita es que tú saques todos los mensajes donde dice una tercera persona que su hija está con Juan Pérez. Es que él vino y me dijo que es que su hija se había desaparecido y que quería poner una denuncia. Totalmente válido, el señor no se supo explicar, pero mi trabajo, si soy operador del sistema, es saber preguntar. Si ya el Ministerio Público le dio un oficio que dice que se constituye ese lado, algo tendré que hacer yo y primero tengo que escuchar y preguntar. Eso es básico. Todos nosotros tenemos que conocer de esos peritajes. No los conozco. Bajen la ley, el organigrama o el reglamento y van a ver todas las áreas que tiene Fiscalía. La mía todavía no aparece, es nueva, se creó apenas el 18 de febrero de este año. Próximamente, si todo va bien, la vamos a tener también en el sistema, pero es necesario acercarse. Si tienen un amigo, un conocido, oye, ¿qué áreas tienes? Porque tenemos muchas áreas nuevas, demasiadas áreas nuevas. En Fiscalía se han creado en el último año varias, porque tenemos que trabajar. La mía se divide en dos. Una, en donde estamos, data corta, que es lo que yo hago, data larga, que lo hace identificación humana. Y entonces, abogados, su trabajo es conocer eso. ¿A quién le pido? Porque me pasa la gente que dice, tuvo un caso, es que desde el 2024, fíjese que mi hijo está desaparecido, y me lo mandó el MP a mí, y me habla el MP, Lic, por favor, atiéndalo. Yo, Lic, es que eso es en identificación humana, porque yo soy data corta. Trabajo y consejo, conozcan de los sistemas periciales. Las 4 básicas que le dije, y las otras van a ser dependiendo de cada caso que necesitan. Porque pueden solicitar un tránsito terrestre, si no, resulta que el marido la anda siguiendo y la chocó 2 veces. Pues entonces una pericial en tránsito terrestre para verificar que realmente el vehículo fue chocado por ese otro vehículo. Le pido a C4
las cámaras de videovigilancia de las zonas. ¿Cómo lo pido? ¿Cómo lo solicito? Eso es básico. El cómo pedir está en también el conocimiento que tenemos de todo lo que rodea el sistema en el que nosotros nos estamos desarrollando. Pues, eso sería. Nos faltó una, perdón, es victimológico, criminalístico, psicológico y Médico legista. médico legista. Es básico. Médico legista es todo. Ojo, dentro del médico legista hay que entender una cosa y se las comparto mucho. Se hace la general de lesiones en caso de que la persona pues llegue con vida. La otra es la necropsia. Pero si se necesita, por ejemplo, una víctima que conozco no hace mucho tuvo que lamentablemente usar el sistema y pues es una conocida mía, llevaba fractura de tabique. El médico legista avala, pero no tenemos sistema de rayos X, entonces se le manda a un médico, se les hace el reporte y se les solicita que por favor llegue con rayos X y una valoración de otorrino, y el otorrino con el que ella decida ir tendrá que hacer ese reporte con las medidas que el médico legista avalado por el Ministerio Público están autorizando para que dé un reporte o parte médico de la condición en la que llevaba esa fractura de nariz. Si es reciente, si no es reciente, todo. Pero el médico es el que va a orientar a la víctima a qué médico especialista, porque ellos son médicos legistas, no son especialistas. Que quedó con una lesión neurológica, un neurólogo. Que quedó con una fractura, traumatólogo. Yo te puedo avalar con ciertas medidas, pero sí necesitamos especialistas. Y ustedes tienen que orientar a sus clientes, porque en caso de ella, no quiso ir. Y ahorita, ese caso es lamentable porque dices que no quiero, porque quiero que mi hija siga conviviendo y no quiero hacer que el papá se vaya a la cárcel. Es nuestro trabajo, es perspectiva de género. Lo aplicamos todo el tiempo en todas las áreas. Tenemos que saber hacerlo. ¿Es pesado? Sí, pero lo podemos hacer. Sí, adelante. Perdón, pero si no preguntan, yo pregunto. No, adelante. Aprovechando que usted tiene conocimientos en periciales, hay un artículo en el Código Nacional de Procedimientos Penales que establece que cuando se recabe un acto de investigación en el que la sustancia se vaya a perder o que ya no se pueda recabar nuevamente, tiene que estar presente la otra parte, y que incluso si no está presente, tiene que declararse ilícito ese acto de investigación y no pasar el filtro de la etapa intermedia. En este caso sí es aplicable, pero también se le hace conocimiento a la contraparte de que hay cosas que no pueden estar presentes. Si es un ginecológico, se le comenta al juez y al juez se le dice, se tiene que realizar un estudio ginecológico, y ni yo, Ministerio Público, pero sí hay una persona que va a estar avalando, y debe de ser, en este caso, por ser una mujer, debe de ser una psicóloga victimal que esté acompañando todo el tiempo y que ambas partes estén de acuerdo. Pero ahí viene la pregunta, en ese sentido, ¿no es violatorio del derecho de defensa el que no me permitan más adelante realizarle un dictamen psicológico para evitar la revictimización? El que no me permitan proponer un médico legista para evitar la revictimización. Y si tengo un artículo que me dice que si no está presente la otra parte, no va a tener validez ese acto de investigación, ¿por qué entonces no notificarle desde el inicio para evitar que en la parte de la etapa intermedia les hagan valer esa incidencia? Tenemos dos casos aquí que habría que considerar. Cuando sí tenemos un imposible generador de la comisión del delito y cuando no lo tenemos. Cuando todavía estamos en a ver quién resulte responsable. Si yo no hago en el primer momento esos peritajes, pero debe de ser consciente que se tienen que hacer mediante el ordenamiento del juez y avisarle, yo tengo que deshogar esta prueba ya o se va a perder. Si no la hago en ese primer momento. Ahora, cuando sí está presente víctima y victimario, entonces ambos deben de tener conocimiento. Esto es la ley, así no lo señala. Ambos deben tener conocimiento que se tiene que deshogar esa prueba y es lo correcto que ambos deben de estar de acuerdo para que se lleve a cabo esa prueba y se agote hasta lo último. ¿Por qué no hacer un segundo dictamen en materia psicológica? Porque estoy revictimizando. También el interés superior de la persona que tengo como víctima es preponderante. Y ya, si ya le hice uno, hacerle un segundo, un tercero, un cuarto, estamos hablando de que entonces no estoy protegiendo. Hay cosas que aunque la ley no los diga, hay elementos que son mayormente protectores hacia la víctima. Y recuerden que en materia de derechos humanos
tengo que proteger más a esa situación. Aunque necesite yo ese dictamen o yo sienta que ese dictamen puede cambiar todo el curso de mi investigación, ya no lo voy a poder hacer, porque entonces estoy revictimizando a esa persona. Estaríamos hablando de todo lo que estuvimos viendo anteriormente y no le puedo hacer eso. Hay pruebas, quizás psicológicas, no se recomienda volver a hacerla, pero hay pruebas que sí se pueden volver a hacer, pero bajo una tesitura diferente. No es decirle a la víctima, es que no salió bien, sino explicarle a la víctima, necesitamos ampliar la prueba. Yo creo que cambiando las formas, la víctima puede entender. La psicológica nunca se recomienda hacer 2 veces, porque ya estamos hablando que agotamos ese recurso y aparte de eso, es un proceso traumático para la víctima, porque los psicólogos victimales o un psicólogo clínico, terapeuta, va a ahondar hasta lo último. Entonces imagínate que te estoy recordando ese momento una y otra vez. Por eso se tiene que preponderar a la víctima en esos casos. Y por eso la Fiscalía, en todos los casos de dictámenes periciales, le tiene que avisar a un defensor, porque sí, no lo va a poder volver a hacer. No lo va a poder hacer. Sí, si así no es. le avisa, ese acto de investigación Ahí se vuelve ilícito y ya se desecha. Y sí ha pasado, tristemente sí ha pasado, porque todo el tiempo casi. Pero sí se está buscando evitar eso. Es lo que les digo, la construcción de esto, quizás estamos todavía a pasos, no somos únicos. He tenido la virtud o la ventaja de poder trabajar con otras fiscalías y tener compañeros peritos y también ministerios públicos de otros lados con los que tengo muy buena relación, y no somos únicos, créanme, todos estamos trabajando, incluso tenemos mejores patrones aquí. Un ejemplo, nosotros aquí en el estado de Tabasco sí enterramos en fosas comunes, pero por cada cuerpo y en su respectiva individualización de bolsa, protegiendo el derecho de esa víctima que está ahí para que sea fácil si llega a su familia. Adivinen qué hacen en el Estado de México. Hablo del Estado de México porque me tiene impresionada. Es una fosa para 50 cuerpos. Y una vez que tiran esa fosa, ya no se puede sacar. Y dicho por un Ministerio Público de Homicidio que vino a prepararnos aquí a los de Fiscalía, nos dice, no, qué bonito tienen aquí. Y así su cara fue, qué bonito tienen aquí. Allá es una fosa, 50 cuerpos. Y ya, nada más. Aquí nosotros tenemos bien señalados dónde está cada cuerpo. De eso sí les puedo decir que estoy orgullosa, porque pertenezco a esa área y sí hemos entregado. En lo que va del año tenemos aproximadamente cuerpos que ya estaban en fosa común, unos 7, 8 cuerpos entregados. Y en general, cuerpos que teníamos bajo resguardo, 74 en calidad de data larga, y yo llevo 68 de data corta. Entonces, sí estamos trabajando. No sé. Adelante. Pues buenos días a todos. Yo soy Zulema Zavala. Todavía no formo parte de esta barra, pero bueno, pronto será. Muchas gracias por permitirme estar aquí. Y bueno, y felicitar también a Mirelva. Es la segunda vez que coincido contigo, realmente ha sido un placer. Y te felicito porque te soy honesta. Desconocía algunas cuestiones de este tema que ahora pues me va a servir para cuestiones de mis juicios. Yo me dedico más a la materia familiar, sin embargo, mayormente mis víctimas, voy a decirlo así, las envío a la Fiscalía que inicien su carpeta, porque yo les digo que no nada más la violencia es económica, psicológica y bueno, y todo lo que ellas viven, entonces mayormente las invito, si ellas gustan, iniciar la carpeta. Y pues a veces tenemos buenos resultados porque vamos de la mano una cosa con otra. Me pasó un caso con una víctima hace unos 2 meses. Estábamos, ella fue atacada verbalmente en su centro de trabajo y le causó una situación de estrés psicológico y psiquiátrico, lo digo así porque conozco mucho de medicina, soy trabajadora social médico también. Entonces, llegamos al punto de ir, vamos a la Fiscalía y vamos a iniciar la carpeta. Entonces, llegamos ahí y nos dice la chica que nos recibe, bueno, tiene que pasar con el psicólogo,
victimal y además ver con el fiscal. La fiscal en ese momento pues era una mujer también y me dice, no, es que no es aquí porque ella fue atacada verbalmente en su centro de trabajo. Y le dije, es que estamos en la Fiscalía de Género y creo yo que corresponde que le inicien la carpeta. Entonces ella, la chica que nos recibe, va inmediatamente a ver a su coordinadora, a su jefe, y le indica, le platica que nosotros estamos ahí, yo insistiendo en que allí la teníamos que hacer. Y entonces cuando ya nos dice la fiscal que no la iba a levantar, aparece la coordinadora y dice, no, aquí se levanta la carpeta, aquí se hace, y les aplaudí muchísimo porque nos han atendido de veras maravillosamente y han puesto el empeño que corresponde, y levantamos la carpeta porque es una maestra, es agredida por 4 maestras más de manera verbal y muchas cosas más, ¿no? Entonces realmente iniciamos la carpeta y se están haciendo las investigaciones porque, o sea, no nada más en casa, eres víctima en muchos lugares y en este caso era el centro de trabajo. Iniciamos los tratamientos psicológicos y psiquiátricos de la víctima y hemos avanzado muchísimo realmente. Y yo, pues como conductora de Aquí Hablamos Derecho, yo la quiero invitar para que esto lo llevemos a la gente, porque no es tanto abogados, porque algunos ya lo sabemos, pero sí a la gente, a la población, merece conocer este tema ampliamente. Yo felicito a la barra realmente por traer estos temas, a todos sus integrantes y a todos los que hacen estos temas súper interesantes como a mí me gustan, de investigación, y bueno, pues también para que participemos juntos. Un abrazo y una feliz Navidad, porque ya viene la Navidad. Buenos días. Soy Francisco Javier Meneses Cordero, sus órdenes. Aún también no soy abogado, estoy en la Escuela Libre de Derecho y Jurisprudencia de aquí de Tabasco. La maestra Edith es una de nuestras maestras en la escuela, y también mi compañerita que está al principio es parte de la escuela. Me ha llamado mucho la atención, maestra, muchas gracias por la información que ha vertido en esta aula. Me ha llamado mucho la atención la necesidad enorme que hay de comunicar hacia la sociedad este tipo de asuntos. Bien mencionó, la prevención es algo muy valioso. ¿Para qué? Para evitar la repetición de casos que se han dado en la sociedad muy graves. Si algo le duele a la sociedad, nos duele a todos, indiscutiblemente. Porque llegamos a casa, lo platicamos con la esposa, con los hijos, con las hijas, les decimos cuídense, les decimos, los alertamos, pero no es suficiente. Creo yo, si me lo permiten, que sería bueno tener mayor presencia de este tipo de información en los medios, por sectores: sector educativo, sector salud, sector de transportes, tanto terrestre como aéreo, en las terminales cuando viajamos, cuando la sociedad viaja. También otro de los sectores importantes son las iglesias, son las religiones, porque la gente tiene diferentes ideologías, pero siempre van encaminadas a buscar algo bueno en ese tipo de lugares. Así que, repito, si me lo permiten, es mi humilde propuesta, y muchas gracias a la maestra, a los distinguidos personalidades que aquí se encuentran, y que el trabajo se haga en equipo. Muchas gracias. Gracias. Sí, coincido con los dos en ese sentido. Se ha estado trabajando, no nada más por parte de las fiscalías, por parte del tribunal, también barras de abogados, compañeros, asociaciones civiles están trabajando para que esto no quede nada más entre nosotros, sino también quede en las aulas de clases, en lo que son desde los chiquitines. Fiscalía el año pasado y el antepasado estuvo haciendo varias visitas a las escuelas. Este año ha hecho un poquito menos quizás porque tenemos otros trabajos que realizar,
pero estuvo haciendo un equipo, iba a todas las escuelas primarias, empezaron por las rurales. Desde primer año de preescolar se llevaba estas pláticas a los niños y se hablaba cómo identificar violencia. Claro, cada plática era en razón a la edad que tenían. Se les enseñaba con ejemplos, con muñecos, con elementos que fueran conscientes para ellos. El trabajo se hace, quizás no se escucha tanto, pero también es un trabajo que tenemos que hacer todos los días y que estamos obligados a hacerlos todos, no nada más fiscalía, todos los que estamos aquí que somos operadores del sistema, tenemos que hacerlo todo el tiempo. Yo lo hago con mis alumnos, yo amo dar clases y desde que empecé a todos mis alumnos siempre les digo, identifiquen los casos de violencia. Cuando veo un caso, oye, a ver, platicar con ellos, también tenemos que ser cercanos a ellos en el sentido de que tengan confianza con cualquiera que está delante del aula y poder decir, maestra, me está pasando esto, y saber escuchar. Darnos unos minutitos siempre con nuestros alumnos, con nuestro vecino, con nuestro amigo, con quien sea, unos minutitos. Le estamos cambiando la vida si los escuchamos y los podemos orientar qué es lo que debe hacer. La maestra aquí presente dijo algo importante, yo llevo civil, pero ella supo decir, lo mando al penal también. No lo podemos llevar solo en civil, porque muchos casos parten de ahí también. Lo veo aquí, pero lo veo allá, porque antes de que pase algo más serio, tengo que evitar eso y tengo que evitar una revictimización de ello. ¿Okay? Adelante, maestra. Hola, buenos días, Diego Enrique Silva Díaz, yo soy profesor, maestra, qué gusto volver a saludar. Prácticamente mis líneas de docencia van sobre temas de derecho internacional y democracia. Sin embargo, acabo de advertir un comentario que igual siempre arrastro en clase, la importancia de estas decisiones. Por ejemplo, caso Mariana Lima, que es el amparo en revisión, la importancia de la justicia constitucional y del tipo de reparaciones, porque cuando vi las reparaciones de Mariana Lima del caso, o sea, no simplemente fue en el clásico reenvío que hace la Corte, ¿no?, sino que ordena una serie de medidas estructurales y que saben que pues prácticamente eso es un manual de cómo tienen que litigar los casos, ¿no? Entonces es un comentario que me gustaría poner, si me permite, al pie de página, el papel de la justicia constitucional, no solamente verlo como un tribunal donde van a reenviar asuntos, sino que a ver, vamos a ordenar reparaciones estructurales a derechos humanos, ¿no? Lamentablemente vino un segundo caso que fue el caso Carla Pontigo, donde pues de nueva cuenta parece que lo que quedó en Mariana Lima no quedó suficientemente claro. Pero es una llamada de atención que nos hace la Corte. ¿Saben qué? No hay que esperar a que los casos lleguen ante la Corte, sino desde las primeras instancias arrastrar los precedentes y proponerlos ante los tribunales que son los que van a resolver. Maestra, qué gusto volverle a saludar y encantado, me llevo un gran aprendizaje y pues que sea de bien para todos. Muchas gracias. Gracias. Pues no sé si hay... De verdad. No, bueno, ya, sí, pues sí, me va a decir el compañero. No, algo que comenté ahorita con Alberto, y sí, efectivamente no va a ser una pregunta, o quizás sí, todo depende. Porque, ok, tenemos derecho creado, ¿no?, que es con lo que trabajamos todas y todos, en donde estés, en cualquier trinchera, en cualquier espacio. Pero también podemos generar, podemos innovar. Y ahorita que comentaban en el tema del área civil, en el tema que me decía, por ejemplo, una de las causales de divorcio, que muchas pues ya prácticamente quedaron en completo desuso. Ok, a lo mejor eso era lo preponderante, lo importante en ese momento para hablar de otra figura que está basada en el proyecto de vida de cada persona, ¿no? Y que también es un tema de derechos humanos, que nace justo de criterios de la Suprema Corte que dicen es derecho humano A. Pero ¿qué estamos haciendo nosotras como barra, o nosotros como barra, como colegios, como asociaciones civiles? Quizás aquí en Tabasco, digo, si me equivoco, aquí están también mis compañeras y compañeros, no lo veamos tanto, pero en otros estados de la República sí. Quienes realmente empujan al poder legislativo es la sociedad civil organizada, y a veces no tan organizada, pero sociedad civil al fin. Entonces yo creo que es también parte de lo que usted nos comentaba en este caso, de todos estos tips y estos datos para quienes sí están en el litigio hoy en día y también para quienes estamos en el servicio público. Porque, por ejemplo, como bien decía la maestra Zulima, está el área civil, penal, y en el caso del colectivo Esmeralda también hablamos de otras instituciones como el Instituto Estatal de la Mujer o como la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Pareciera que no va a surtir efectos, pero les prometo que sí,
porque al final son instituciones que dignifican de alguna manera la labor que realizan otras instituciones públicas, ¿no? Yo creo que sí era comentario mío, perdón. Gracias. Agregando a ello, la realidad es que sí hacemos una diferencia. Yo pertenezco a una asociación de pacientes con lupus eritematoso de aquí del estado de Tabasco, es la única que se ha creado aquí formalmente, pero pertenecemos a una fundación nacional. Y hoy en día, si ven las redes sociales o si tienen algún conocido, se está llevando a los distintos estados que se vuelva parte de la ley de salud la atención a pacientes con lupus eritematoso sistémico, porque es una enfermedad muy fea, muy cara y muy difícil de tratar, y aparte de eso muy estigmatizada por su naturaleza. Y detectar es un problema porque pasan años y puede que no te la puedan detectar. Entonces, así como se hizo desde esa perspectiva y fue asociaciones y la mayoría eran pacientes y muy poquitos somos abogados que estamos ahí con ellos, así se puede hacer. Tabasco es uno de los referentes porque ya se entregó el proyecto aquí al Congreso, Puebla fue el iniciador, está en Querétaro, Yucatán, y así se va a llevar a cada uno de los estados. Si lo podemos hacer en ese rubro, ¿por qué nosotros abogados no lo podemos hacer en otro? Si es para eso se crean estas barras, para que tengamos proyectos, para que los presentemos, para que crezcamos, para que creemos información para el resto del público y para el resto de nosotros también abogados. Bueno, con eso cierro. No sé si hay alguien más. De mi parte, un gusto haber estado con ustedes. Gracias. Bueno, a continuación tenemos un mensaje de clausura por parte del doctor Jorge Guadalupe Jiménez López. Bueno, buenos días a todos. Yo creo que ya tarde, es verdad, ya se nos hizo tarde, pero qué agradable. Una mañana de bastante aprendizaje, maestra. La verdad que creo que todos los que el día de hoy tuvimos la fortuna de acudir a esta sesión académica, yo creo que nos llevamos un buen aprendizaje, un tema de concientización que creo que da para mucho, da para extenderlo. Yo quiero comentarles, porque hubieron varios temas alusivos a los esfuerzos de las barras, de las asociaciones, de los colegios. Nosotros, desde el Consejo de la Abogacía en el estado de Tabasco, advertimos ya hace algún tiempo la necesidad de unificar los esfuerzos de las diferentes barras, asociaciones y colectivos que tienen por finalidad uno de los objetivos muy claros: difundir el conocimiento, hacerlo extensivo a los colegas que integran el gremio, incluso todavía los estudiantes egresados, que en muchos de los casos tienen bastantes deficiencias por algunos sistemas de algunas universidades, ¿no? Entonces, sí queremos enaltecer el conocimiento en el Estado, sí queremos influir en algunos proyectos legislativos también y hacer presencia, sobre todo, de dignificar al gremio de los abogados. Es una tarea bastante difícil, muchos de los compañeros lo saben, varios de los que presiden colegios y barras, la verdad que saben que este esfuerzo es muy difícil, porque en ocasiones hay opiniones divergentes, y es natural, ¿verdad? Más en el gremio de los abogados, que todos lo sabemos qué tan difícil ha sido. Pero eso no nos ha desanimado, al contrario, hemos seguido trabajando. Al día de hoy yo felicito, por ejemplo, a Alberto Medina, que el colegio y la barra mexicana en el capítulo Tabasco ha sido constante, consistente, y prueba de ello precisamente es que todavía en diciembre, en 12 de diciembre, estamos aquí precisamente demostrando el interés y aceptando esta convocatoria de seguir abrevando este tipo de conocimientos. Yo creo que como él, también hay otras instituciones con gran mérito, la que preside la maestra Edith, desde luego, que van llevando esa idea constante de que tenemos que actualizarnos en varios temas, de que tenemos que incorporar cierto conocimiento novedoso, porque precisamente el decálogo nos dice cada día que si no estudiamos nos vamos quedando rezagados, ¿verdad? Y esa es una de las tareas primordial. Antiguamente creo que todos decían que la carrera en la que uno se pasa la vida estudiando era medicina. Con el tiempo creo que todos descubrimos que no.
que todas las carreras requieren una constante actualización y nuestro gremio no es la excepción. Por lo mismo, la verdad quiero decirle también que desde el Consejo de la Abogacía seguimos apoyando este tipo de esfuerzos y lo seguiremos haciendo. Con esa razón también paso desde luego a agradecerle a la doctora Anabel Chumacero todas sus gestiones, el apoyo y, como ella lo ha dicho ahorita, la apertura y la democratización de este Poder Judicial, al brindar las instalaciones para que pudiera celebrarse esta sesión académica. Extiéndale desde luego nuestro agradecimiento al magistrado presidente y también anticipo la primicia de que próximamente estaremos firmando por parte del Consejo de la Abogacía y el Centro de Especialización Judicial un convenio de colaboración que permitirá obtener estos beneficios de becas para quienes decidan cursar alguno de los estudios que brinda precisamente el Centro de Especialización Judicial. Y en ese tema novedoso de la próxima universidad del Poder Judicial, también desde luego haga extensiva nuestra invitación y nuestra disponibilidad al magistrado presidente, que dentro de los gremios, colectivos y asociaciones de abogados hay notables profesores que pueden contribuir, que pueden poner su granito de arena, que podemos incluso también desde la planeación de la currícula que va a ocupar este tipo de estudios, podemos contribuir con nuestras opiniones a fortalecer y a afianzar institucionalmente estos objetivos que se traen. Muy agradecidos, maestra, desde luego a la ponente, felicitarla, desde luego por un tema de bastante actualidad, que desde luego con toda la maestría que nos pudo el día de hoy exponer, no dudamos de que nos llevamos un gran conocimiento. Muchas felicidades a todos los que el día de hoy han podido asistir a esta sesión. Gratamente, de veras, el día de hoy, que creo que ya estamos próximos a muchas festividades, yo creo que es de reconocer. Pues bueno, yo creo que antes de clausurar, lo que nos corresponde es entregarle un merecido reconocimiento a la maestra. No sé si el presidente, la maestra Edith, ¿verdad? Lo voy a pasar hacia allá, yo creo. No, nos pasamos todos para allá, para la foto, ¿no? Para que estemos más cómodos. De verdad, me da muchísimo gusto porque es de en serio, o sea, somos de muchísimos años, compañeras. La Barra Mexicana, Colegio de Abogados, capítulo Tabasco, otorga el presente reconocimiento a la maestra Mirelva Yasmín Crespo Gómez por haber impartido la conferencia denominada La Justicia Penal con Perspectiva de Género, llevado a cabo el día viernes 12 de diciembre del año 2025 en la ciudad de Villahermosa, Tabasco. Enhorabuena, querida amiga. Como acomodarnos para la foto hacia allá o hacia acá, ¿cómo? Sí. Le decía al doctor Jorge Guadalupe que nosotros honramos la palabra y no necesitamos un documento administrativo para saber que ustedes ya tienen derecho a obtener los beneficios que ese convenio va a generar. Ya de facto los tienen el 40%.